Manuel X. Hola. Ya se está empezando a grabar recién. Recording, ok. Ok, chicos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es Docker? ¿Ha trabajado con Docker? ¿Tiene nociones de qué es Docker? Contenedores, más o menos, ¿para qué sirve? ¿Por qué se utiliza Docker? ¿Qué solución viene a resolver? ¿O qué problema viene a resolver, mejor dicho? ¿Alguien sabe? Claro, en un principio, por ahí lo que he leído y era ¿no? Ya no tener, o sea, tus aplicativos, tus desarrollos puedan correr en cualquier plataforma y ya no tener el problema de que en mi máquina funciona y en el servidor hay problemas, ¿no? Esa es una característica que escuché. Exacto. Entonces, vamos a ver qué es Docker y vamos a ver unos ejemplos de cómo se usa tanto para proyectos chicos como para proyectos grandes. Entonces, primero, los tres grandes problemas del desarrollo de software. Todos ustedes son programadores, todos ustedes ya saben lo que es trabajar en el mundo de la programación, de la industria de la tecnología, y seguramente se han encontrado con estos tres ambientes, por así decirles, que es el construir código, el ejecutar código y el distribuir código. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos cuando construimos código? Por ejemplo, la máquina de Manuel no es la misma que la máquina de Adrián. Puede ser que Manuel tenga una máquina con sistema operativo Windows y puede que Adrián tenga una máquina con sistema operativo Linux, ¿no? Y supongamos que ambos están trabajando en una aplicación en Angular, con un servidor en Node y una base de datos en Mongo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas hay acá? Puede suceder que en la máquina de Adrián tenga dificultades para instalar ciertas dependencias. Entonces también puede haber problemas para consumir ciertos servicios, como la base de datos. Entonces estamos hablando de entornos distintos, con características distintas, que a la hora de nosotros ponernos a trabajar en el código pueden surgir problemas. Entonces, imagínense un equipo de 10, de 15 personas, cada uno con su máquina diferente, ¿no? Windows, otros tienen Linux, otros tienen Ubuntu. Entonces, configurar el mismo proyecto para cada computadora se vuelve un poco difícil. No sé si les ha pasado eso en sus proyectos, en sus trabajos actuales, que todos los colaboradores del proyecto tienen que instalar el proyecto en su computadora, ¿no? Entonces, no es lo mismo para uno que de repente tuvo suerte y levantó el proyecto en una, sino a otro se le presentaron problemas, no sé, por conexión, cosas de red, cosas de dependencias, ¿no? Versiones de repente de las dependencias, entonces surgen estos problemas para ejecutar código. Igualmente, ¿no? No es lo mismo de repente en Linux, en Windows, levantar una aplicación, correr los mismos comandos, porque estamos hablando de entornos distintos, sistemas operativos distintos. Y para distribuir código, igualmente. ¿Por qué? Porque uno, el versionado y los repositorios tienen sus propias configuraciones. Además de que, por ejemplo, si tú quieres subir tu aplicación a un servidor, ya sea en Amazon, ya sea un hosting propio, ya sea un VPS en DigitalOcean, tienes que hacer configuraciones personalizadas por el hosting. ¿Qué quiere decir? Que DigitalOcean, para que corra tu aplicación, vas a tener que hacer una configuración personalizada para DigitalOcean. Si quieres correr tu aplicación en Amazon, vas a tener que hacer una configuración personalizada en Amazon y conectar los servicios y bueno, todo eso para que levante la aplicación. Entonces, ¿qué es Docker en resumidas palabras? Docker es una plataforma o una herramienta que distribuye, construye y ejecuta tu código o tu aplicación en cualquier lado. Eso es básicamente lo que hace Docker y esos son los problemas que viene a resolver Docker. Veamos una comparación entre máquinas virtuales y cómo es que funciona Docker, que también es como una máquina virtual, pero a diferencia de esta, de las máquinas virtuales que generalmente nos enseñan en las universidades o en los institutos o que hemos llegado a utilizar en algún momento, es que son muy pesadas, existen diferentes tipos de máquinas virtuales, no recuerdo ahorita un nombre, pero es muy pesado, ¿no? Porque necesitas el ISO, ¿no? Esa máquina virtual crea su propio sistema operativo, entonces es una máquina completamente aislada, ¿no? Y generalmente tú de repente no necesitas una máquina
una máquina completa, con su sistema operativo completo, para correr de repente una pequeña aplicación o hacer pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto? Que las máquinas virtuales son muy costosas de utilizar y muy difíciles también de mantener. A diferencia de Docker, que son más flexibles, son más escalables, son más livianas y son más portables. Acá tenemos una pequeña imagen donde vemos, por ejemplo, que tenemos a nivel de capas, ¿no? Lo que viene a ser el servidor, la máquina host, en este caso el sistema operativo, ¿no? Y a diferencia la diferencia entre máquinas virtuales y Docker es que las máquinas virtuales crean un sistema operativo para cada réplica, en este caso de la máquina que tú quieras utilizar. Si vas a utilizar Linux, entonces te crea un sistema operativo Linux. Si vas a crear una máquina virtual de Windows, te crea una máquina, digo, un sistema operativo de Windows. Sin embargo, Docker lo que hace es aprovechar los recursos del sistema operativo host. Y aparte, si trabajas en Linux, utiliza el kernel de Linux. Antes no se podía utilizar Docker en Windows porque necesitaba el kernel de Linux para poder levantar los contenedores. Los contenedores por defecto tienen un sistema operativo Linux. Entonces, en Windows existe una herramienta que se llama WSL2, así se llama. Esto crea una pequeña máquina virtual totalmente gestionada por Windows que simula un kernel de Linux y eso te permite utilizar Docker. Hoy en día, en sistema operativo Windows, antes no se podía. Entonces, vemos uno de los conceptos más populares y que muchas veces puede causar temor, como en mi caso, antes yo de aprender Docker no sabía lo que era un contenedor, y puede que el concepto puede que asuste a muchos principiantes que no conocen qué son los contenedores, ¿no? Que no saben qué es Docker. Básicamente, un contenedor es una unidad lógica, en este caso es, digamos, como un contenedor que nosotros conocemos que se transportan en barcos, ¿no? Que contienen, no sé, de repente distintos tipos de productos. Pero ¿cuál es la característica de esos contenedores? Es que están estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que son flexibles, son livianos, son fácilmente transportables, son escalables y son seguros. Y otros conceptos, por ejemplo, volúmenes, imágenes y networks. ¿Qué son los volúmenes? Son como pequeños discos duros que puedes utilizar en tus contenedores que te van a permitir almacenar información. Ya vamos a ver más adelante. Cuando tú creas un contenedor, puedes crear archivos, puedes, no sé, de repente escribir pequeños programas, pero a la hora que tú apagas el contenedor, toda esa información se borra. Entonces tú puedes crear un disco duro para ese contenedor y lo vamos a llamar esto como volúmenes. Luego tenemos las imágenes. Las imágenes son como una clase de programación, ¿ok? Es como la clase de la programación y los contenedores son como las instancias. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener una imagen de Ubuntu, puedes tener una imagen construida por ti mismo que de repente tenga Node instalado, tenga Git instalado, tenga el cliente de Angular instalado. Entonces, estas imágenes son, digamos, como el esqueleto de lo que quieres que tenga tu contenedor, ¿no? Si quieres que tenga un sistema operativo Linux, si quieres que tenga un servidor Nginx corriendo, todo eso lo vas a definir en la imagen. Luego tenemos los networks. Un contenedor, por defecto, está aislado de la computadora host, o sea, de tu computadora, de donde levantas el contenedor. El contenedor solamente conoce lo que está dentro del contenedor, no conoce lo que está fuera del contenedor. Entonces, si tú quieres, digamos, conectar un contenedor con otro contenedor, digamos que acá tienes tu aplicación en Angular y acá tienes tu aplicación en Node, ambos están totalmente aisladas. Pero si tú quieres conectarlas para que tu Node, tu Angular pueda consumir la API REST que tú hayas hecho en Node, vas a crear una network. Quiere decir esto, una red. Entonces tú vas a poder conectar esos dos contenedores para que se puedan comunicar entre sí. Y eso va a estar totalmente aislado. ¿Ok? ¿Qué más? Nada más. Vamos entonces a ver unos ejemplos prácticos de cómo funciona Docker. Van a ver que es bastante sencillo. Los comandos que van a ver son también bastante sencillos. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí, yo tengo una consulta. Hablamos de bastantes ventajas que tiene el usar contenedores con respecto a las máquinas virtuales, pero ¿tendrá alguna desventaja
el usar Docker, o sea, contenedores con respecto a una máquina virtual, tendrá alguna desventaja? O sea, ¿en qué sí o sea, tiene menos capacidad en cuanto a las máquinas virtuales? Capacidad, a diferencia de una máquina virtual, no la tiene, o sea, no tiene esa desventaja porque tú puedes configurar cuánta RAM quieres que tenga tu contenedor, puedes configurar a qué carpetas de tu máquina host puede acceder, o sea, la puedes tratar como si fuera una máquina virtual, pero no va a ocupar tanto espacio como si fuera una máquina virtual de Callbox, creo que se llama estos simuladores, porque aprovecha los recursos del sistema operativo host. Entonces, desventajas como tal no tienen. Ahora, ¿qué problemas puede haber de utilizar Docker y qué malas prácticas pueden haber? Es que tus imágenes sean muy grandes, sean muy pesadas. Quiere decir esto que pueden pesar 2 gigas, 5 gigas, entonces ahí hay un problema de configuración de tu imagen. Las imágenes por defecto no deben pesar más de 200 megas. Entonces son buenas prácticas que se pueden hacer y también cositas que se pueden evitar a la hora de utilizar contenedores. Entonces es como tu máquina virtual, pero básicamente aprovecha todos los recursos del sistema operativo host. Entonces, desventajas como tal no tiene. Claro, ahí yo recordé justamente cuando dices que puede haber una problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú haces una mala orquestación de tus contenedores, por ejemplo, hay un shutdown de todos tus servidores donde tú manejabas contenedores, tiene que haber un procedimiento para levantar todos tus contenedores, tengas 10, 20 contenedores y todos estén orquestados, ¿no? Entonces creo que Claro, si el usar Docker implica mayor desempeño en conocimiento y la orquestación más que todo, ¿no? Manejar sí. los contenedores. Y además, tener tu aplicación modularizada, digamos, en contenedores te va a permitir escalar más rápidamente. Además que servicios como Amazon, DigitalOcean, el propio Azure tienen servicios que te permiten a ti utilizar tus contenedores Docker y levantar tu aplicación en un servidor de producción. Entonces, también hay un concepto que se llama Kubernetes, ese sí no lo vamos a ver, pero tiene que ver Sí. con la orquestación que comentó Adrián. Y eso ya sirve para, bueno, hacer la aplicación más robusta, más escalable, ¿no? Y tener un mejor control de los procesos. Entonces, Manuel, Edson, ¿todo claro hasta el momento? Sí, sí, todo tranquilo. Está bien, todo claro. Chévere. No me obligaba a pasar mi cámara ya, pues. Continuemos. Miren, cuando les digo imágenes, es realmente que ustedes pueden construir imágenes de lo que sea. Pueden construir imágenes de Ubuntu, pueden construir imágenes de Mongo. Entonces, cuando les digo imágenes, básicamente es que ustedes van a construir una máquina, ok, llamémosla máquina virtual, ok, pero es un contenedor con las aplicaciones o servicios que ustedes requieran. Entonces, tú puedes crear una imagen de Mongo y vas a tener ahí la base de datos de Mongo corriendo. Puedes tener una imagen de Postgres y vas a tener ahí la base de datos de Postgres y así van a ver que tenemos Ubuntu, tenemos incluso servidores de Nginx. Incluso tú puedes montar dentro de Docker, tú puedes crear un contenedor de Docker, o sea, Docker dentro de Docker. Puedes hacer eso también. Python, Node, puedes hacer varias cosas de estas. ¿Ok? Entonces, estas son las imágenes y ustedes pueden consultar toda esta información dentro de Docker Hub. Esta es la plataforma que distribuye todo esto y que centraliza, bueno, todas estas imágenes. Incluso ustedes pueden crear sus propias imágenes. Como les comenté, ustedes pueden crear su imagen con Node instalado, con el Angular, el cliente de Angular instalado, con Git instalado. Pueden crear ustedes su propia imagen y subirla al Docker Hub. Entonces, es cosita que puedan leer un poco y empiecen a utilizar si lo necesitan. ¿Ok? Entonces, esto es Docker Hub. También, ¿hay alguna restricción? De ahí se puede subir también una imagen con algo malicioso, con un software malicioso, que alguien lo puede descargar. No he intentado subir una imagen, no conozco el proceso realmente, sé que se puede subir una imagen y sé que tiene una restricción solamente de cuántas imágenes puedes subir. En ese caso, si tu plan es gratuito, creo que puedes subir solamente una imagen. Pero ahora lo que comentas, eso En teoría puede ser posible, ¿no? en teoría podría ser posible porque tú construyes tu imagen con lo que tú quieres. Entonces tú puedes crear tu imagen, no sé, con cualquier tipo de aplicación o dependencia que quieras dentro de esa máquina y la subes.
Entonces el problema sería para la persona que crea el contenedor con esa imagen. Ahora, de repente, ¿no? Pongámonos que pase eso, ¿ok? Pongamos que esa imagen tiene un virus, ¿ok? Tú creas un contenedor en base a esa imagen. Ese virus no va a poder salir de ese contenedor porque ese contenedor está aislado. Entonces no tiene conexión con la máquina host. Entonces, es por eso que se dice que contenedores con Docker son seguros, porque no se relacionan, no tienen conexión real. Bueno, tienen una conexión, bueno, para que pueda levantar, ¿no? En este caso el Docker, pero no puede acceder a los datos de tu máquina, no puede acceder a tus archivos a menos que tú se lo permitas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos comandos de Docker. ¿Ok? Vamos a ver cómo se crea un contenedor, cómo lo podemos apagar, cómo lo podemos eliminar. ¿Ok? Vamos a ver todo eso. Empieza lo chido. Entonces, ahorita van a ver, yo tengo un cliente en Angular levantado en un contenedor. Vamos a ver esto al último, pero como ven, es una aplicación en Angular que no está corriendo en mi computadora, está dentro de un contenedor y está corriendo en el puerto 4200. Y esto es porque yo puedo poner los puertos, digamos, de mi máquina con los puertos del contenedor. Yo puedo decir que quiero que mi aplicación en Angular en el contenedor esté expuesta en el puerto 4200. Y quiero que mi máquina coja ese puerto 4200 y me lo exponga. Entonces yo tengo que hacer esa conexión por puertos para poder ver esto. ¿Ok? A ver. Entonces, voy a crear otra consola. Esta. Y bien, cuando se instalan Docker, por defecto les va a permitir correr el comando Docker. ¿Ok? Este comando Docker les va a permitir comandos, ya sea para crear imágenes, para crear contenedores, para parar sus contenedores, para apagarlos, para crear redes, ¿ok? Y conforme van utilizando Docker como línea de comandos, se va a ir complejizando la creación de un contenedor. ¿Qué quiero decir? Si tú creas un contenedor, por ejemplo, vamos a crear un contenedor de Node, ¿ok? Podemos hacer lo siguiente, docker run, -it, este -it No, es no que se me... está viendo la terminal. ¿No se ve? No, no se ve la terminal. A ver, un toque. A ver, me dicen si ahora se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Como les decía, dentro del terminal ustedes cuando instalan Docker, les va a permitir utilizar el comando Docker. Se instala como una variable global. ¿Ok? En Linux creo que ya viene instalado Docker. Creo que viene instalado en Linux ya por defecto. Pero en Windows sí tienen que instalarlo. Y es fácil la instalación, no es nada complicado. Recuerden que tienen que, uno, instalar Docker como tal, y tienen que instalar WSL2. ¿Okay? Esta es la herramienta de Windows que te va a permitir tener una pequeña máquina virtual de Linux y que va a utilizar Docker para poder levantar los contenedores. O si no, no va a funcionar. Tienen que instalar tanto Docker como WSL2. ¿Ok? Esas dos cosas. Entonces, una vez eso esté terminado, van a poder correr los comandos con Docker. Entonces, primero, ¿cómo creo un contenedor de Node? ¿Ok? Vamos a ver eso primero. Para poder yo correr un contenedor con Docker, voy a correr el comando docker run. Docker run, y luego voy a poner el nombre, en este caso, de la imagen de la que quiero que se cree mi contenedor. En este caso, yo quiero que se cree un contenedor de Node. Node sería la imagen. Entonces, ¿yo qué hago? Docker run Node. ¿Ok? Esto va a crear un contenedor con Node. Pero aparte, yo quiero también meterme dentro de ese contenedor para ver si funciona. Entonces, corro este flag que se llama -it, que en traducción sería un interactive mode. ¿Ok? Entonces, yo hago esto. Y si yo tengo la imagen instalada, esto va a levantar al toque. Pero si yo no tengo la imagen instalada en mi computadora, van a ver que va a aparecer varios logs donde va a estar descargando esa imagen. ¿De dónde? De Docker Hub. ¿Y de dónde la va a descargar? Entonces, va a ser de acá, de este node que está acá. ¿Okay? Entonces, yo como ya la tengo instalada, me levanto el contenedor rápidamente. Entonces, acá yo ya tengo el node levantado. Entonces, yo puedo hacer cosas como 1 más 2, 3, ¿no? Puedo utilizar método de JavaScript, hola, punto to uppercase, ¿no? Y ahí está.
Entonces yo puedo utilizar este Node, ¿no? Y hacer pruebas. Puedo construir una aplicación en Node, ¿no? Construir una imagen que me levante esa aplicación y tener los contenedores con esa aplicación ya levantada por defecto. ¿Ok? Ya vamos a ver eso también. Entonces, puedo crear imágenes en Node. Ahorita estoy dentro del contenedor. En el momento que yo me salga, con exit, bueno, le dan control C, el contenedor se va a apagar. Y esto es porque nosotros estamos entrando al proceso principal, en ese caso del contenedor. Un contenedor muere cuando su proceso principal se apaga. En este caso, cuando yo estoy dentro de Node, en este caso, en este contenedor, yo estoy ejecutando el proceso principal, que es, en este caso, bueno, el bash de Node. Entonces, yo cuando salgo de esto, mi contenedor se apaga. ¿Y cómo sé que mi contenedor se apaga? Cuando corre este comando. Ahora voy a limpiar esto. Docker ps -nano. ¿Qué veo con esto? Voy a ver los contenedores que he creado y su estado. Por ejemplo, este es el que acabo de crear. Acá dice, la imagen es un node. Acá tiene un nombre que Docker se lo asigna por defecto. Me dice que fue creado hace 21 segundos. Y bueno, su estado ya es un exited. Entonces, ese contenedor ahorita está apagado. Si yo lo quiero levantar otra vez, puedo hacer algo como esto. Docker start. Y puedo poner o el nombre del contenedor o el ID. El ID es este que tienes acá. Y no necesitas copiar todo. Basta que pongas las dos primeras letras o números. En este caso, Docker start 94. Y ahí está. Voy a hacer un Docker PS. Solamente con PS voy a ver los contenedores que están levantados en este momento, que están corriendo. Entonces acá está, miren. Node, ¿no? Me dice app hace 9 segundos. Ahorita está levantado. Entonces voy a entrar a ese contenedor. Ese contenedor, recuerden que es una máquina que está aislada. Ahorita, en este punto, yo estoy en mi máquina local. Entonces, si yo quiero entrar a este contenedor, voy a hacer algo como esto. Docker sec. En este caso, ahorita les voy a explicar qué hace esto. Y el nombre del contenedor, o no, el ID. Docker sec -it batch. Ahí está, metí dentro del contenedor. Y les comenté que los contenedores tienen por defecto un sistema operativo Linux. Entonces yo hago un ls-la, voy a ver ahí las carpetas que tiene un sistema operativo Linux, ¿no? Bueno, son estas, ¿no? Entonces yo puedo ejecutar Node, porque Node está instalado acá. Y ven, no puedo volver a ejecutar comandos. 1 más 2, no sé. Una pregunta. Dime. Ya, si por ejemplo, ahora que ya estás dentro del contenedor, instalas adicional Node y lo apagas, o sea, y lo vuelves a encender, ¿ese adicional se mantiene o también muere? Ah, ya. Miren, vamos a ver. Ahorita estaba levantado, vimos que estaba levantado, ¿no? Cuando le corrimos el Docker start. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que levantamos el contenedor. Pero nosotros ya no ingresamos al contenedor por defecto, como vimos en la anterior vez, que yo corrí el comando y ya estaba dentro del node, ¿no? Entonces, si yo ahorita apago esto, me salgo de esto, voy a hacer un exit para salir del contenedor. Ahora sí, estoy fuera del contenedor. Voy a hacer un Docker PS y el contenedor sigue levantado. Acá está. Sigue levantado porque el proceso principal no lo maté. Yo entré con un segundo proceso que lo definí de esta manera. Docker sec -it 94, bueno, ese es el ID, y bueno, con el bash. Entonces yo entré con un segundo proceso. Yo al momento de salir de este segundo proceso, no maté el proceso principal. Entonces mi contenedor sigue levantado. Ahora, yo puedo destruir este contenedor o puedo pararlo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú paras un contenedor, por ejemplo, yo si dentro de este contenedor, pues yo estoy acá, ¿no? Y creo carpetas, creo cosas, por ejemplo, mkdir, no sé, Nicolás, cosas así, ¿no? Yo voy a ver que ahí está mi carpeta. Entonces yo me salgo y voy a parar el contenedor, ¿ok? Lo voy a parar. ¿Cómo lo paro? Docker stop. Así, súper sencillo. Docker stop, el ID.
Ahí está, terminó. ¿Cómo sé que paró? Hago un docker ps, ¿no? Ya voy a ver el estado de mis contenedores. Antes yo lo veía, ahora ya no está, desapareció, ya no está mi contenedor de Node. Entonces voy a hacer un docker ps-a, con ese voy a ver todos los contenedores que he creado, tanto apagados como prendidos. En este caso voy a ver que, miren, acá está, el 94, la imagen del Node, y terminó hace 16 segundos. Ahora, ¿ustedes qué creen que pase con esa carpeta que creé, que se llamaba Nicolás? ¿Creen que se haya destruido? ¿Creen que siga ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que haya pasado? Ojo, que mi contenedor está apagado, no está prendido. ¿Qué creen que pasa? ¿Se limpia el contenedor cada vez que lo apago? ¿O cada vez que lo prendo, de repente vuelve a iniciar como estaba por defecto? ¿Qué opinan ustedes? Ya, yo creo que sí, se debería mantener. Ok, tú, Manuel. Eso lo sé. Si funciona como una máquina virtual o similar, yo creo que se debería mantener también. Ok, vamos a comprobarlo entonces. Vamos a volver a levantar ese contenedor, pero yo no voy a correr otra vez un Docker Run. ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque este Docker Run lo que va a hacer es crear un nuevo contenedor, una nueva instancia de esa imagen. ¿Ok? Es como que creas una nueva instancia de una clase. ¿Ok? Y cuando creas una instancia de una nueva clase, se crea con las propiedades por defecto que hayas definido, ¿no? En tu constructor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo no voy a hacer esto. Esto es para crear un contenedor. Yo lo que voy a hacer es levantarlo con un Docker Start. Entonces Docker Start y el ID. 94, y para que me crean que pueden poner, si quieren, hasta 4 números, 4 letras, Docker Start 94BA, que es este de acá. ¿Ok? Entonces hago esto. Ahí levantó. Ahora, yo no estoy dentro del contenedor. Vamos a entrar dentro del contenedor. Entonces hago un Docker sec -it. Con esto, recuerden, defino un segundo proceso dentro del contenedor, el ID, y bueno, ¿qué programa voy a ejecutar? Que es el bash, ¿no? Y estoy dentro. Entonces hago un ls, ahí está mi carpeta. Efectivamente, no se borró. Pero ¿qué hubiera sucedido si yo en vez de pararlo, lo eliminaba? Removí ese contenedor. ¿Cómo lo remuevo? De la siguiente forma. Docker rm -f. Este -f, si el contenedor está prendido, lo va a parar primero y luego lo va a eliminar. Si le ponen solamente rm y el contenedor está prendido, no lo va a eliminar. Ok, entonces le ponen este f, que es un force, básicamente. Docker rm-f 94, ¿no? Ahí está. Lo que va a hacer es eliminar ese contenedor. Entonces, voy a ver si efectivamente lo eliminó. Docker ps-a. Voy a buscar esta ID 94, no está. Tampoco es este, tampoco es este, tampoco es este. No está. El contenedor se destruyó. Quiero volver a crear ese contenedor. ¿Qué hago? Docker run -d. Esto es para que, digamos, que el contenedor se cree, para que yo no ingrese cuando se cree el contenedor por defecto a la consola o dentro del contenedor. Entonces yo hago esto. Docker run -d. En este caso yo le puedo poner un nombre. Vamos a ponerle mi contenedor en Node. ¿Ok? Y el nombre de la imagen, que es un Node. Ahí está, se acaba de crear. Entonces, ¿qué hago? Un Docker ps para ver si levanto. Ok, ¿dónde está? A ver, un toque. Exited. A ver, un toque. Vamos a volver a entrar entonces. Docker start. Docker start 67. Ese es mi nuevo ID. Y si se dan cuenta, al final también aparece el nombre con el que lo creé, que es mi contenedor en Node. Vamos a hacer un Docker ps. Uy, no está. ¿Qué fue? A ver, Docker run -d Node. Que gente, son cositas que pasan. Está bien. No, es la A cosa que ver, pasan en vivo. intenta ingresar con el ID, creo que hace 7. A ver. A A ver, ver, prueba. voy a ingresar con el nombre, a ver si jala con eso. A ver, Docker run, no, start.
Docker start. A ver, Docker PS, para ver si levantó. No está. O eso sí está raro. Ok. Ahí aparece, ¿no? Sí, ahí está, pero si te das cuenta, el status está como si estuviera Sí. apagada. Entonces acá debería decir app, no sé, 11 segundos, hace 11 segundos, así. A ver, ¿por qué no está A ver si funcionando? le pones el start. ¿Qué fue? Reinicia la máquina, ¿no? Sí. No, Desenchufa la lacto, ya, desenchufa la lacto. para hacer un remedio, yo le pregunté justamente eso porque al inicio, cuando hizo un Docker Run, como él mencionó, ingresas y ya estás también dentro del contenedor. Entonces ahí sí, si tú escribías cualquier cosa, creabas una carpeta y salías, no se guardaba. Pero si ingresabas con el Docker star y t con el bash, ahí sí los cambios se guardaban, ¿no? Mientras que no lo apagues o lo Claro, destruyas. sí, Por así eso es. era la pregunta. Ok, eso sí está raro. No sé por qué no ingresa. Quizás Bueno, esté oculto, no, pero ahí se muestra, ¿no? Ese es el último que has creado. sí, sí. Mm, Bueno, eso sí está raro. Bueno, podemos probar de repente, a ver, vamos a levantar un contenedor con Nginx. Uy, ahí sí levantó. Ok, vamos a ver si podemos entrar a este contenedor con Nginx. Sí saben lo que es Nginx, ¿no? sí, sí. Y a ver, repite el mismo proceso a ver si se repite Ujú. y que no se muestre. 48, batch. A ver. Creo que hiciste un RM, me parece. Lo destruiste, creo, en uno, ¿no? Sí, más arriba lo hicimos el Docker RM. Miren, por ejemplo, acabo de crear un contenedor con Nginx. Acá está Docker run -d. Esto es para que no lo ejecute o sea, para que yo a la hora de ejecutar esto no ingrese dentro del contenedor. Si ustedes corren el Docker run sin el guión D, van a entrar dentro del contenedor y a la hora que quieran salir, como es el proceso principal, van a matar también el contenedor. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacemos el -d? Para que cree el contenedor, pero a la hora que yo ingrese voy a entrar con un proceso secundario. Cosa que si yo salgo, no se va a morir el contenedor, como lo acabo de hacer ahora. El Docker es sec-it 48 batch. Y lo mismo que hicimos antes con el Node. Y como ven, las carpetas son las mismas. ¿Por qué? Porque es un sistema operativo Linux, básicamente. ¿Ok? Entonces podemos hacer la misma prueba de crear archivos, directorios, ¿no? Y a la hora que yo elimine este contenedor, y a la hora que yo lo quiera volver a levantar, estos archivos ya no van a estar, porque lo estoy eliminando. ¿Ok? Ahora, si yo lo paro, recuerden que los archivos permanecen, es como una máquina virtual. Entonces, ustedes solamente la apagan y la inician cuando quieren. ¿Ok? Entonces, es así básicamente como van a trabajar con contenedores si solamente usan Docker. ¿Ok? Docker como línea de comandos. Ahora, ahorita hemos visto que estos comandos son bastante chiquitos, ¿no? A los ajustes tiene de repente dos flags, ¿no? El nombre del contenedor, del imagen, cosas así. Pero si ustedes quieren configurar, digamos, una red, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita no tengo, ahorita yo tengo estas 4 redes, ¿no? Estas redes, como les comentaba anteriormente, les va a permitir a ustedes tener 1, 2 o más contenedores en la misma red para que se puedan comunicar entre sí. Entonces, si ustedes quieren comunicar esos contenedores, su comando en Docker se va a hacer bastante largo. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, tener su Docker run, -it, menos name, digamos, aplicación o algo así, ¿no? Entonces, ¿esto qué expone? El puerto 8000, ¿no? De mi máquina, quiero que exponga el puerto 8000 del contenedor. ¿Ok? Quiero que utilice la network, no sé, AppNet, algo así, ¿no? Y luego quiero que utilice la imagen de Node. Entonces, esto se vuelve un poco complejo.
Entonces, esto solamente es para una aplicación en Node. Imagínense que tiene una aplicación que tiene Node, que tiene Angular, que tiene base de datos, ¿no? De repente tiene PHP, ¿no? Entonces el proceso se va complicando. Uy, Entonces, ¿alguien dijo PHP? entonces esto ya no se vuelve tan útil, ¿no? Porque tendrías que aprenderte todos los comandos y de repente, ¿no? Si alguien más integra a tu equipo, va a tener que hacer todo este comando que puede ser incluso más extenso para levantar el contenedor. Entonces, eso lo van a tener que hacer de repente todos los días, ¿no? Cuando empiece su jornada, entonces levantar el contenedor y es difícil de mantener. Por ejemplo, si algo falla dentro de estas líneas, pucha, debuggear qué estoy haciendo mal dentro de esto va a estar complicado. Entonces, para esto, para aplicaciones que son, bueno, puedes hacer aplicaciones ya chiquitas, no hay problema. Hay una herramienta que se llama Docker Compose. Docker Compose lo que te va a permitir es construir tu imagen, o mejor dicho, construir con tu contenedor de forma más explícita y más ilustrativa. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a ver el ejemplo, en este caso con la aplicación en Angular. A ver, tengo acá. Está acá. Ahorita tengo este localhost abierto. ¿Okay? Esto está funcionando. Ahorita si yo reseteo va a cargar la página. Este es un Angular. Uy, me bajé el servidor. Pucha. A ver, les enseño primero cómo es el Docker Compose y cómo funciona. ¿Okay? El Docker Compose lo que les va a permitir a ustedes es construir su contenedor, ¿okay? Definir puertos, definir los volúmenes, en este caso, cuál va a ser ese disco duro que va a utilizar la aplicación. ¿Okay? Entonces tú, por ejemplo, puedes definir los volúmenes. En este caso, haces el build. No, hemos visto que las imágenes, por ejemplo, se llaman Node, se llaman Ubuntu, cosas así, pero tú puedes construir tu propia imagen. Entonces, yo le digo que voy a construir mi propia imagen. Pero ¿de dónde va a sacar esta imagen? Allá, del Dockerfile. Ese es otro archivo de configuración que te va a permitir a ti crear tu propia imagen. Ahora, esto no es complicado. Básicamente, ¿qué dice acá? Dice que va a crear una imagen, bueno, que va a jalar en este caso la imagen de Node con esta versión. ¿De dónde va a bajar esto? Del Docker Hub. ¿Ok? From Node. ¿No? Entonces acá si tú quieres de repente bajarte de Ubuntu, entonces ¿qué pondrías? Ubuntu, ¿no? Si quieres Nginx, Nginx, cosas así. En este caso yo quiero una imagen de Node. ¿Por qué quiero una imagen de Node? Porque estoy utilizando Angular. Necesito las dependencias de Angular. Entonces necesito Node. Luego defino, bueno, la carpeta donde va a estar mi proyecto. En este caso se va a llamar app. Y dentro de app va a estar todo esto que ven acá, el dis, el src, todo el angular.json, todo eso. En este caso, esta línea está de más, realmente no hace nada. Bueno, y luego construir mi imagen. Mi imagen quiero que tenga ya el package.json instalado, en este caso las librerías que va a utilizar mi aplicación. Entonces, ¿qué hago? Copio mi package.json dentro del contenedor. Luego, ¿qué hago? Un npm install, o sea, que me instale las librerías. Y luego quiero que también me instale el cliente de Angular dentro del contenedor. Una vez que todo esto haya sido terminado, ahora sí, voy a copiar todo el contenido de mi aplicación dentro del contenedor. Y luego voy a correr el comando, en este caso, bueno, sería como un ngserve. ¿Eso qué hace? Levanta tu aplicación en Angular. Solamente eso. Y listo. Entonces, tú corres este Docker Compose con este Dockerfile. Ok, la diferencia es que el Dockerfile construye la imagen y el Docker Compose construye el contenedor. Ok, eso es lo que hacen. Entonces, vamos a ver cómo lo levanto. Ok, en este terminal, yo ya estoy ejecutando mi aplicación en Angular. Como ven acá dice, bueno, que ha sido compilado satisfactoriamente, pero estoy dentro del contenedor. Yo no estoy corriendo esta aplicación en mi computadora. Ponte que yo no tenga Angular de repente instalado en la computadora, el Angular CLI, ¿no? Entonces, supongamos que por problemas técnicos, por problemas de hardware de repente, yo no puedo levantar una aplicación en Angular. ¿Ok? Entonces utilizo un contenedor. Instalo npm, instalo Node, perdón, construyo mi imagen, defino los puertos donde va a correr mi aplicación y puedo levantar la aplicación. Entonces ahorita este contenedor se llama así. En este caso la imagen se llama Bora Angular, que es así como se llama el proyecto, ¿no? Y acá dice que está creado hace 2 horas, ¿no? Y
está levantado hace 2 horas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es bajarme ese contenedor con un Docker Compose Down. Ya no voy a utilizar Docker, porque estoy utilizando Docker Compose, ¿ok? Pero Docker Compose realmente son muy pequeños comandos. Los únicos que vas a utilizar van a ser Docker Compose Down, Docker Compose Up, ¿ok? Si es intuitivo, entonces ya sabes que eso lo que va a hacer es levantar tu contenedor, y Docker Compose Up -- with. Estos son los únicos comandos que vas a utilizar cuando hagas uso de Docker Compose. Entonces, yo ahorita lo que quiero hacer es bajarme este contenedor de Angular. Entonces me lo bajo. ¿Ok? Aquí te dice que está parando, en este caso, el contenedor. Entonces esto demora a veces unos segundos nada más, no suele demorar mucho. Y si voy acá y refresco, voy a ver que ya no me va a cargar la aplicación. ¿Por qué? Porque el contenedor ha sido destruido. Entonces ahora lo que voy a hacer es levantarlo. Entonces hago un Docker Compose Up -d. ¿Ok? Y ahí me empieza a levantar el contenedor. Entonces, si se dan cuenta, esto es muchísimo más simple que correr un docker, --n, --d, -it, el nombre del contenedor, el nombre de la imagen. Si quiero definir networks, va a tener que hacer otra configuración. Y si quiero definir puertos, vas a tener que hacer otras líneas. Sin embargo, con el Docker Compose es bastante simple y es intuitivo. Quiero definir una aplicación en Angular. Esto es variable, simplemente es cómo quieres que se llame en este caso tu servicio, quiero que se llame Angular. De dónde quiero que saque la imagen. En este caso yo tengo mi propia imagen, entonces le pongo un punto. Los volúmenes y, bueno, los puertos. Este es el puerto del contenedor y este es el puerto de mi máquina host, donde quiero que se vea. Si mi aplicación estuviera corriendo en el puerto 3000, entonces yo tendría que hacer algo como esto, ¿no? Quiero que lo exponga en mi máquina en el puerto 4200, pero dentro del contenedor va a estar dentro de 3000. ¿Okay? Es así como funciona. Como ven, la aplicación es un poco pesada, entonces todavía está demorando un poco en construirse. Cuando termine esto, va a aparecer un mensaje parecido a esto que va a decir Done. Entonces, ¿qué es lo que hace el Docker Compose además? También te crea una network. Entonces, tú acá puedes definir otros servicios para que estén conectados en red. Si tú tuvieras tu aplicación, tu servidor acá, dentro del mismo proyecto, tú podrías definir tu servidor acá como un servicio. Tú puedes definir su propia imagen. En este caso, por ejemplo, yo quiero que no coja este mismo Dockerfile, sino que coja el Dockerfile que está dentro de la carpeta server, ¿no? Entonces acá, ¿qué pondría? Server Dockerfile. ¿Por qué? Porque es otra imagen. No es la misma imagen que vas a utilizar en tu cliente, que vas a utilizar en tu servidor. Son ligeramente diferentes a veces. Entonces quiero que sea una aplicación en Node. Ok, esto, como es un formato YML, es importante el espaciado. Si, por ejemplo, ustedes dejan, no sé, un espacio acá de menos o de más, esto no va a funcionar, entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, ustedes acá pueden definir tantos servicios como necesiten, ¿no? Por ejemplo, si quieren definir los puertos, por defecto Node, si quieren un servidor en Node va a ser el puerto 3000, ¿no? O el puerto 8000, ustedes lo pueden configurar. Si necesitan un Mongo, ¿no? Una base de datos en Mongo, entonces definen su imagen en Mongo, ¿no? ¿Dónde quiero que tenga Mongo? En este caso, como yo no necesito una imagen de Mongo personalizada, con cosas instaladas, entonces saco la imagen de Mongo que esté en Docker Hub. Entonces, build Mongo. Entonces, lo que va a hacer Docker es, si no está en mi máquina, entonces lo va a buscar. Pues esto todavía no termina. Build, ¿ok? Igual, puertos, por ejemplo, de Mongo creo que es el 1207 por defecto. 12017, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces ustedes hacen esto. O demora bastante. Sí, Okay. una pregunta. Entonces, como veo, a diferencia de una máquina virtual que ya reserva un espacio en disco para tus volúmenes, en este caso, cuando tienes varios contenedores, flexible, o sea, yo puedo tener una máquina host, un disco de 1 tera, y yo puedo tener múltiples contenedores. Y supongo que habrá una herramienta cuando me avise un contenedor también se puede llenar de disco, o cuando supere el límite de mi host, ¿correcto? Sí, así es. Tú puedes definir el tamaño máximo. Ahora, dentro del Docker Compose, creo que no. Puedes hacerlo. Cuando instalas Docker, por defecto te instala una aplicación que se llama Docker Desktop. Entonces, esto te va a permitir configurar Docker
internamente. Entonces, tú dentro de esto puedes definir esas restricciones. Claro. Porque por lo que vemos ahorita yo puedo tener tantos contenedores como tenga yo espacio en disco, ¿no? Sí, Solo que no así es es. flexible, o sea, no está reservado. Yo no digo un contenedor, le estoy dando un volumen de 60 gigas, no, sino que va a ser flexible, o sea, va a aumentar y va a llegar a tener un top único por tu host, ¿no? O sea, puede tener Sí. múltiples contenedores. En este caso, por ejemplo, este volumen lo que hace es cuando yo cambie cosas, digamos, dentro de esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este componente, cosas así. Yo cuando cambie estas cosas, lo que va a hacer es reflejar estos cambios dentro del contenedor. Porque no te vas a poner a programar dentro del contenedor, ¿no? No vas a poder levantar un Visual Studio Code, no vas a poder levantar un Sublime. Entonces, ¿tú qué haces? Defines ese volumen, ¿no? En este caso, quieres comunicar esta carpeta con la carpeta del contenedor. Entonces, tú cuando hagas esto, ¿no? Y actualices, va a actualizar también el contenedor. Entonces, es flexible, ¿no? Según lo que yo tenga acá configurado, los archivos, no sé, todo eso, también se va a ver reflejado en el contenedor. Claro. O sea, tú actualizas la imagen y esa imagen se construye nuevamente. Ujú. Sí. Mientras va levantando esto, Manuel, Edson, ¿tienen algunas preguntas? Creo que podemos ir ya viendo eso. Sí. Wow, me parece, mm, preguntas no, pero me parece muy interesante, ¿verdad? Y es una herramienta wow para backend. Supongo que, pucha, no sé, tendría que investigar un poco más para ver si tengo alguna consulta, alguna duda, ¿no? Pero me pareció muy interesante, ¿verdad, Nicolás? Muy Eh, interesante y inclusive me parece un montón de configuraciones para las herramientas que vas a utilizar, todo eso, ¿no? sí, miren, básicamente, ¿cuándo ustedes van a necesitar usar Docker? Eh, si van a trabajar un proyecto solamente ustedes, entonces no viene al caso que ustedes estén usando Docker, ¿no? Porque ustedes conocen su máquina, saben qué dependencias funcionan, saben cómo levantar la aplicación, entonces no necesitan Docker. Ah, Cuando bueno. sí necesitan Docker es cuando ya están apuntando de repente a subir a un servidor de producción. En este caso, si es DigitalOcean, si es un hosting, no sé, en cPanel de repente, o si es Amazon, como les dije antes, cada uno tiene sus propias configuraciones para cada uno. Entonces, si ustedes utilizan contenedores en ese punto, van a poder tener su aplicación dentro de un contenedor que ya funciona. Entonces, a la hora que ustedes la suban al servidor de Amazon, al servidor de DigitalOcean, no van a tener problemas, porque el contenedor ya tiene toda esa configuración. ¿Dónde va a ir esa configuración? Dentro del Docker Compose y dentro del Dockerfile. Y si necesitan hacer un trabajo con varias personas, entonces lo mismo. Ustedes lo que hacen es pasar el proyecto, ¿no? De repente les pasan el proyecto, eso sí, les pasan el Docker Compose, el Dockerfile, pero ellos no van a necesitar instalar de repente Angular, el Node, ¿no? De repente, no sé, puede pasar esos casos, ¿no? Entonces ellos levantan un contenedor y listo, ya pueden empezar a trabajar. Entonces, eso es uno de los beneficios de utilizar Docker y cuándo usar Docker también. O ¿Tú, sea, en el Manuel? caso de DigitalOcean, Uh-huh. eh, ¿Sí? ya, bueno, termino mi interrogante. Nicolás, en el caso de DigitalOcean, entonces yo contrataría una máquina virtual, ahí instalaría el Docker y a partir de ahí ya trabajo con contenedores, ¿no? O Sí, sea, miren, sería un contenedor dentro de una máquina virtual. por ejemplo, les voy a enseñar ahora. Yo tengo, bueno, ahorita donde estamos trabajando, hay un servidor en DigitalOcean. Entonces, dentro de DigitalOcean tienes que instalar Docker, sí, obviamente, para que pueda levantar, si no, no va a levantar nunca. Entonces, eso, tienes que instalar eso sí, Docker Sino obligatoriamente. que yo me refería al contraste, ¿no? Hablamos de versus máquina virtual con contenedores y lo que vemos en DigitalOcean es que contratas una máquina virtual para ahí trabajar con contenedores. Claro. Claro, ese sería como se hacía antes, ¿no? Uy, ¿qué fue? En el pasado, ahora es el futuro de Docker. Acá. Por ejemplo, esto es lo que estoy haciendo ahora,
voy a ingresar ese servidor dentro de DigitalOcean. Okay, esa es una configuración que me va a permitir ingresar. Y bueno, dentro de este servidor, ya estoy dentro del servidor, ¿ok? Tengo esto, tengo un proyecto, y dentro de este proyecto tengo un cliente y tengo un servidor. Y cada uno tiene su propio Docker Compose. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar al servidor. ¿Ok? Y acá, como pueden ver, está su propio Docker Compose. ¿Cómo sé que está levantado este contenedor? Puedo hacer el Docker PS. Voy a ver que está, por ejemplo, el servidor y es el cliente, ¿no? ¿Hace cuánto? Pucha, hace más de un día, ¿no? Entonces, esto es dentro del servidor. Y dentro del servidor yo no tengo Angular instalado. Puedo hacer un ng-version y no está ng-version porque yo no tengo Angular, pero sí necesito Angular para el cliente. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar a este contenedor de Angular. ¿Dónde está el nombre? A ver, el ID de este contenedor es este de acá. Entonces, voy a ingresar a ese contenedor. Docker sec -it, en este caso el ID. Batch. Ya, ahora sí estoy dentro del contenedor. Voy a correr un ng-version. Acá sí debo tener Angular obligatoriamente, si no, no va a levantar esta aplicación. Y como ven, ahí está. En mi contenedor sí está Angular, ¿no? Pero en mi máquina huésped, en la máquina donde está ambos contenedores, no tiene por qué estar Angular. Y ese es el beneficio. Entonces, son ambientes totalmente aislados y que tienen sus propias configuraciones, sus propias dependencias. Entonces no hay conflictos. ¿Okay? Ese es el beneficio. A ver. Quiero enseñarles cómo funciona esta aplicación de acá. ¿Tú, Manuel, tienes alguna consulta? Sí, tengo unas preguntas. ¿El Docker Compose Up y el Down son como el start, como el Docker Start y el Stop? ¿El Sí. comando es de la misma función? A ver, el Docker Compose Down, aparte de parar los contenedores, también los va a apagar y los va a destruir. Va a hacer todo eso. Los Mm, apaga, los destruye y desaparecen los contenedores. como el RM-F. Sí, es como hacer eso. Ajá. Ahora, tú también podrías parar esos contenedores. Vimos que lo hacemos con el Docker Compose. El Docker Compose también te crea una network. Entonces, si tú de repente quieres hacerlo solamente con Docker, perfecto, puedes hacerlo, pero te va a quedar esa network creada. Entonces, con el Docker Compose va a eliminar todo aquello que esté dentro del Docker Compose que hayas especificado. Si tú has creado dentro un servicio de Angular, va a eliminar esto. Te va a eliminar el servidor de Node, te va a eliminar el servicio de Mongo, pero si lo corres con Docker RM, vas a tener que eliminar Docker RM el Angular, Docker RM Node, Docker RM Mongo. Entonces, si utilizas Docker Compose, utiliza los comandos que ya te brinda Docker Compose. Les voy a compartir, de repente les sale útil en el futuro. Yo tengo acá una lista de comandos, básicamente todos los que van a necesitar hacer uso cuando utilicen Docker o Docker Compose. Es el curso de Platzi, obviamente, es ahí donde aprendí a utilizar Docker. Entonces, con Docker, básicamente, ¿cuándo se empieza a complejizar? Cuando les decía esto, por ejemplo, utilizar puertos, ¿no? Cuando quiero definir los volúmenes, entonces vean cómo ya se va complejizando, ¿no? Con el "-b yo digo que quiero volumen, no sé, de mi computadora quiero con el contenedor en cierta carpeta. Esto es parecido a lo que está acá. Básicamente esto de acá, volúmenes, el punto, dos puntos, /ap, es lo mismo que tengo acá. Pero, ¿dónde se entiende más? ¿Acá o acá? Yo creo que Allí en el archivo, yo entiendo como que esos dos volúmenes se crean dentro del contenedor. sí. ¿Verdad? Entonces, esto se va complejizando. Vean cómo queda la línea.
Entonces ya es un poco difícil de entender. Entonces con Docker Compose, básicamente levantas tu aplicación, puedes ver los logs, también puedes ingresar con un servicio secundario, no con el servicio principal. En ese caso, cuando construyas tu imagen por primera vez, vas a tener que correr un Docker Compose build. Ahora sí, a ver. Ya levantó, ahora sí, el contenedor que les estaba mostrando antes. Si fuese la primera vez que yo corro esto, tendría que hacer un Docker Compose app -d -build. ¿Ok? Pero como yo ya corrí esto antes, entonces solamente le doy un Docker Compose app -d. Entonces, voy a hacer un Docker Compose logs -f. ¿Esto para qué? Para ver cómo mi contenedor se está ejecutando por dentro. Van a ver que van a aparecer los logs de Angular, porque estoy dentro de un contenedor que se está ejecutando una aplicación en Angular. Entonces voy a empezar a ver estos logs. Si ahorita yo recargo, ya no me va a aparecer este mensaje, sino lo que va a aparecer ahora es el propio Angular que se está refrescando, o sea, que está levantando la aplicación. ¿Ok? Ahora, esto hasta que termine. Tengo una pregunta también. Bien. Todos los contenedores funcionan solo con Linux? ¿No puedo instalar Windows? No, no puedes instalar un contenedor que tenga como sistema operativo Windows, no se puede. Todos Tengo son... una pregunta. A ver, dime. ¿Existen herramientas de monitoreo para poder ver, para que me estén enviando o para poder conectarme o ver el almacenamiento que tengo en los volúmenes, no sé, Ah, el tráfico? sí. Docker tiene bueno, también tiene otro comando que te va a permitir ver todo eso. Las networks, el volumen, bueno, en ese caso el disco duro ocupado, la cantidad de RAM que está en uso, porque esto consume RAM, ¿ok? Eso consume RAM. Entonces, si tú tienes poca RAM, tus contenedores van a estar lentos, ¿no? Y de repente, si tu aplicación es muy grande y necesita más RAM, entonces puede que no funcione. Entonces, eso sí es un requisito del hardware. ¿Cómo vas a ver tú eso? Con un Docker Stats. En ese caso, por ejemplo, quiero ver de mi contenedor de Angular. Acá está. Por ejemplo, miren, yo tengo, mira, esta es la cantidad de memoria usada, el límite, ¿qué más? Bueno, ese es Wow, consume mucha RAM, mucha memoria. uh-huh. Ahorita ya levantó esto. ¿Ven? Ya Wow. levantó. ¿Dónde estaba? Disculpen, Firulais. Ok, y como ven, ya la aplicación levantó. Ahora, para que puedan ver la aplicación ahorita completa, me baja el servidor. Lo voy a volver a levantar, pero en mi local. Y ese no tiene un Docker Compose, entonces, para que vean cómo es el resultado. Ahora sí. Ahora sí, bueno, ya como está el servidor levantado, ahora entonces ya muestra data, ¿no? Eso que básicamente esta aplicación que necesita, un contenedor en Angular, necesita un contenedor en Node y estoy utilizando una base de datos SQL Server. Entonces, necesitarías un contenedor con SQL Server instalado. ¿Dónde obtienes ese SQL Server? Dentro de acá hay una imagen que seguramente se llama SQL. Acá está SQL, no, este no es. A ver, vamos a buscar. MySQL para mi PHP. Miren, por ejemplo, acá está, ¿no? Y si quieres PHP, acá está MySQL, ¿no? Entonces, puedes crear los contenedores con los servicios que necesites y luego creas una red, comunicas los contenedores y ya funciona esto. Es así básicamente como funciona un flujo normal utilizando Docker. Eso sería todo, chicos. Gracias por su atención. No sé si tienen más preguntas, a ver si podemos aprovechar el tiempo que tenemos. No, todo para mí ha estado claro, ha estado bastante bueno. Gracias, Nicolás.
Manuel, Esto Edson. ha estado muy interesante, la verdad, el Sí, tema. para mí también está claro y es uno demasiado extenso y pucha, se ve muy interesante, ¿verdad? Veo que el tema de Docker tiene ciertas ventajas a nivel colaborativo. Veo que también ayuda en el proceso de migración, si al final puedes Exacto. pasar el, tu servicio o tu aplicación de un proveedor de almacenamiento en la nube, de Amazon, a Heroku. Entonces, con Docker me parece que es más sencillo hacer esa migración, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en una empresa antes, ¿no? Los problemas para levantar una aplicación que tenía, pues, Node, tenía serverless, tenía Angular, ¿qué más tenía? Amazon, entonces era una vainaza, pues. Entonces, se les llega a pasar de eso, ¿no? De repente tiene una aplicación que es muy grande, entonces utilicen Docker, ¿no? Eso para poder evitar, como les decía, el hecho de que cada computadora tiene sus propias características, entonces a veces puede haber conflictos, ¿no? Entonces utilizas Docker y, bueno, para eso necesitas, bueno, crear tu imagen, ¿no? Con el Dockerfile, Docker Compose, pero una vez hecho eso, entonces tú a tus colaboradores, a tus compañeros les pasas eso, levantan su contenedor y listo. Y tienen la aplicación y pueden empezar a trabajar. Ahora, algo que no les había enseñado, si quieren una visualización más explícita de lo que está pasando dentro de Docker con su contenedor, hay un comando que se llama Docker Inspect. Con este van a poder ver todo lo que está haciendo su contenedor, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Acá tienen un montón de datos. Entonces, por ejemplo, tienen su ID, cuándo fue creado. Acá también tienen, en este caso, cuál es el bind. Este bind significa qué directorio de tu computadora está conectado con el directorio dentro del contenedor. Entonces, solamente ahí hay una comunicación. Luego, el contenedor no conoce nada más dentro de la máquina host. Entonces, es por eso que también se dice que es seguro, porque tú controlas eso. Acá están los puertos. Por acá también debería estar el espacio, debería estar el disco duro que está utilizando. Y bueno, ya cositas que de repente, no sé, puedan investigar un poquito más de esto. Luego están las networks, no sé. Entonces es como una máquina completa, porque tiene toda esa configuración y y es totalmente explorable. Entonces, normal en ese aspecto. Justamente yo tenía un problema hace tiempo, ahora sí unos meses, cuando subí un proyecto, la versión del Apache, pucha, del hosting era diferente. Y lo que yo siempre hacía, ¿no? Como tú dices, ¿no? Uno desarrolla, después migra el contenido y a veces pasa eso, ¿no? Pero con la herramienta, o sea, con Docker, ya, pucha, todo eso se mejora, ¿no? Yo lo Ujú. que para evitar esos problemas, lo que hacía, bueno, desde ya, pues subía todo mi proyecto y trabajaba en mi proyecto como se dice, en producción, ¿no? Ahí en el hosting, pues. Pero así no se hace, ¿no? Como yo era solo, normal, lo hacía yo, pues. Pero cuando trabajas en grupo, todo eso, ya Ujú. debes utilizar No una sé, herramienta así. ya si quieres manejar Docker, ya olvidémonos de los hostings tradicionales, ¿no? Porque ahí no tienes el root para instalar Docker, tiene que ser mínimo máquinas virtuales, ¿no? Ah, Sí, pues, pero lo bueno es que ya Google, Amazon, todos tienen ya al menos un servicio que te va a permitir implementar tus contenedores, pues. ya Chai, Lo que toda se la requiere vida. es Ya. que no, ya no, que no, o sea, lo que menciona Edson, él se hace referencia a un hosting compartido y Docker solamente se podría implementar en lo que es la nube o servidores dedicados o VPS. Sí, así es. Claro, porque necesita un servidor donde ejecutarse. Y también necesitas los permisos, pues porque uno por defecto de repente no te viene instalado Docker, entonces necesitas los permisos para instalar Docker. Entonces, claro, necesitas un VPS, no funcionaría dentro de un hosting compartido, ¿no? Ya el siguiente paso ya sería ver lo de Kubernetes. Ya Kubernetes ya es el siguiente paso dentro de Docker, porque Docker no es una tecnología reciente, es una tecnología ya bastante antigua. Tiene alrededor de 6 años dentro de la industria.
Entonces ya tiene su tiempo. Y Kubernetes, bueno, por concepto es una forma, es un método que te permite escalar tus aplicaciones. No tengo más datos sobre Kubernetes, me falta investigar sobre eso, pero ese es el siguiente paso ya. Vale, Nicolás, ha quedado muy claro para mí, la charla ha sido muy interesante, la verdad. He aprendido Gracias. cositas que yo la verdad de Docker no sabía nada, la había escuchado, pero no sabía nada y tu explicación fue muy, muy concreta, gracias. Por dos, por dos, por dos. Chévere, gracias. Gracias, chicos. Ya bueno, unas No. últimas palabras, Adrián. Bueno, nada, ya esperamos Kubernetes la próxima. Próximo mes. Bueno, Chévere. Nicolás. Ya pues chicos, paro la grabación. Ya hasta acá nada más el taller de Docker.